Gramática española lección 56. Hay dos formas de expresar el tiempo en español. Hay dos formas de expresar el tiempo en español. 1. Ser. Más las. Más hora. Y minutos. Verbo ser. Son. Artículo femenino. Las. Hora y minutos. Ejemplos. ¿Qué hora es? 4. Igual son las 4, son las 4 en punto. 7:15 igual son las 7:15. 5:20 igual son las 5:20. Cuando queremos expresar que es la 1, tenemos que usar esta estructura en singular, verb ser. Es. Artículo femenino. La. 1 y minutos. ¿Qué hora es? 1, es la 1, en punto. 1:10, es la 1:10. 2. Es posible usar las expresiones y media y cuarto, igual y 15 minutos, y media, igual y 30 minutos, 5:15, igual son las 5:15, 7:30, igual son las 7:30. También puede restar minutos de la hora usando la palabra menos. 12:55 igual es la 1 menos 5. 11:2.47 igual son las 12 menos 13. A. Más la. S. Más hora. Ten en cuenta que si deseas señalar que algo sucede en un momento específico, debes usar por ejemplo, el tren sale a las 7. La clase empieza a las 9:15. Para distinguir si es la hora de la mañana, tarde o noche, agregamos las expresiones de la mañana, de la tarde y de la noche. 14 igual las 2 de la tarde. 6:15 igual las 6:15 de la mañana. Si no quieres mencionar ningún momento en específico, usa las expresiones, por la mañana, por la tarde, por la noche. Ejemplo, practico deporte por la tarde. Además de esto, aquí hay una lista de expresiones de tiempo útiles, por la mañana, por la tarde, por la noche, mañana por la mañana, pasado mañana, ayer, anoche, anteanoche, la semana que viene.